Sí, mira. Sí. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Es la hora. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia de hoy. Sentimos haber avisado con tan poca antelación, pero bueno, el viaje ha sido un poco sorpresa. Hola, buenas. Y teníamos previsto que la conferencia fuera el miércoles, día 14, pero hubo un error al solicitar el espacio y hemos tenido que modificarlo en el último momento, por eso finalmente la conferencia es hoy, cuando normalmente sabéis que las actividades del seminario son los miércoles. No voy a extenderme mucho porque yo creo que tenemos ganas de escuchar a José Luis. Os lo presento, es José Luis Ferraro, es doctor en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, donde ahora también se desempeña como profesor e investigador. Él estudió ciencias biológicas en la Facultad de Biociencias y luego también Derecho en la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Actualmente es candidato a doctor, como parece que tiene pocos estudios, quiere también un segundo doctorado en Derecho, en el programa de posgrado de Ciencias Penales de esta misma universidad. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Coimbra, y ha trabajado pues, sobre todo alrededor de la obra de Michel Foucault y problemas relacionados fundamentalmente con la cuestión de la educación, con la cuestión política de la educación, que tienen que ver, por ejemplo, con el vínculo entre el currículo educativo y los procesos de subjetivación, también con cuestiones Foucaultianas como la epistemología de la biología, que es uno de los temas centrales de los que nos va a hablar hoy, y problemas relacionados con la cuestión de la biopolítica, los dispositivos de seguridad, especialmente cómo se despliegan en el campo escolar. Y en ese sentido me comentaba esta mañana que estaba trabajando sobre los procesos de militarización en la enseñanza brasileña, sobre todo a partir del mandato de Jair Bolsonaro y cómo están articulando pues, determinadas formas de subjetividad entre el estudiantado, imagino también entre el profesorado y todo el cuerpo de personas que rodea al sistema educativo. Lo voy a dejar sin más, nos voy a presentar una conferencia titulada Biología queer, subjetivación, multiplicidad y diferencia, una contribución al campo de los estudios de género, y no me queda más bueno, pues que agradecerle la enorme suerte que tenemos de contar con él y de escuchar una parte de sus investigaciones. Así que le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, solo me queda en primer lugar agradecer a mi amigo, profesor doctor Emanuel Chamorro, por la invitación. Y bueno, quiero decirles que estar aquí hoy es un grande placer. Tengo mucho gusto de estar acá y poder compartir con todos vosotros un poquito de una investigación que empezó que en la verdad empezó en la sala de aula, porque antes de ser docente investigador en la universidad, mientras yo estudiaba, yo fui maestro de ciencias y biología en la escuela. Entonces, algo me molestaba mucho, que la biología, puedo decir, se encuentra apartada de toda una problematización social. Entonces, empecé mis estudios doctorales y antes de eso en la maestría, que la hice en biología celular y molecular, es un otro mundo, pero después fui tomando una otra dirección y me encontré con Foucault y con Deleuze, entonces todo cambió. Y bueno, yo quiero hablar un poquito, yo no soy ningún teórico queer y no lo pretendo ser, y yo quiero ofrecer una mirada de un biólogo que ve la necesidad de una reactualización
de la relación que tenemos nosotros con la biología. No es exactamente proponer una otra biología, pero hacer no sé cómo se dice en español, un agenciamiento, una agencia, una apropiación, una nueva composición en relación del sujeto que somos nosotros con la biología. Y para tanto, en verdad, es necesario que dejamos de ver la biología como un emprendimiento metodológico de una ciencia moderna y toda su normatividad, para verla como un dispositivo de poder, una estructura de poder y bueno, y fundamental en términos de si podemos pensar que la producción del sujeto biológico pasa por una subjetivación que se da en la escuela o donde se estudia la biología. Bueno, entonces, como Emmanuel ha dicho, soy licenciado en Ciencias Biológicas y la idea de una biología queer, que escribí sobre esto, es la idea que pretende tensionar el debate, obviamente un debate epistemológico, descubriendo la biología, descubriendo fuertemente su dimensión biopolítica. Y bueno, por lo tanto, es como si estuviéramos llamando la biología para asumir una otra posición, de responder a cuestiones sociales que son importantes y que siempre en el tiempo que fui maestro emergían, pero los contenidos que la escuela digamos decide por construir con los alumnos no son suficientes para que esta biología pueda responder demandas sociales y contemporáneas tan complejas. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría decirles que si existe una biología normal, utilizando el término de Thomas Kuhn, cuando habla de ciencia normal en la estructura de las revoluciones científicas, inevitablemente, en oposición a ella, existe otra biología. Esta biología que se opone a la biología normal es la que he denominado de biología queer. Bueno, y voy más allá porque afirmo que toda la biología siempre fue queer. Y este es exactamente el título del primer artículo que escribí y que fundamenta esta afirmación por el hecho de que en el centro de esta ciencia, en el corazón de esta ciencia, en el interior y en el exterior de los seres vivos que están en este centro, que ocupan este lugar, y son su verdadero objeto, no la vida, pero los seres vivos, reside la producción de la diferencia, proceso que crea como producto, si pudiéramos pensar así, el diferente. Entonces, la biología se funda en una biodiversidad, Entonces, en el corazón de la biología, obviamente se encuentra la diferencia. Bueno, en ese sentido, el primer punto que deseo destacar es que si la biología normal, que esta biología que conocemos, ciencia moderna, normativa, se basa en o a partir de la biodiversidad, será la propuesta de una biología queer que potenciará esta expresión, porque la biología queer, más allá de la diversidad, se funda en una cosa que Deleuze llamó de multiplicidad, y por eso es más potente. La biología queer está atenta a los flujos, las relaciones que promueven transformaciones,
las singularidades y sus formas de crear y por tanto resistir. Creación es resistencia. Perpetuar, en otras palabras, performar. Creo que muchos aquí ya conocen a Judith Butler y la cuestión performativa. Con esto, la evolución biológica sigue siendo el eje estructurante de la biología, pues como Dobzhansky ha dicho la famosa frase, nada tiene sentido sino a la luz de la evolución. Y esto es así, sea en una biología normal, sea en una biología queer. Pero lo que cambia es la mirada hacia el proceso evolutivo. Así, lo que vengo a hablar es de una biología queer que abre el espacio para que podamos entender la evolución como una contradicción entre la vida y la tierra, rehabilitando la frase del botánico Léon Croizat de que tierra y vida evolucionan juntas, obviamente en dirección a alguna síntesis, como la estructura de la dialéctica, en dirección a alguna síntesis, pero es una síntesis que nunca llega completamente, pues la evolución no se detiene y el ser vivo cambia. Un minuto que acá la tecnología me dejó en la mano. Algo pasó. Bueno. Luego, no se trata de una contradicción totalizante, porque el ser vivo no termina de evolucionar. Si lo fuera, no habría espacio para pensarnos en la multiplicidad adentro de la biología. Es la multiplicidad que permite una reorganización o recomposición al producir nuevas, obviamente de la biodiversidad, al producir nuevas otras condiciones para la emergencia de nuevos otros saberes bios y por lo tanto nuevas otras condiciones para el ejercicio del poder bios, lo que Foucault llamó de biopoder, un poder que se ejerce sobre los vivos. Entonces, ¿qué entendemos estas condiciones? Que la evolución como una dialéctica de la vida es una dialéctica negativa, porque no encuentra una síntesis definitiva. El ser vivo no se detiene, el ser vivo no para de evolucionar. Y los grupos de seres vivos, en la tentativa de garantizar su perpetuación, siempre se encuentran en el medio del camino, entre lo que dejaron de ser, porque la evolución avanza, lo que se convirtieron en el tiempo presente y lo que llegarán a ser en una perspectiva futura. Algo pasó acá. Perdón. No sé qué pasó acá. ¿Estaba bien? Ah, sí, gracias. Perdón. Bueno, entonces es esto. El ser vivo es un producto siempre inacabado de la evolución como dialéctica negativa, como dialéctica de la vida, que es una dialéctica negativa, no tiene síntesis. Muy bien. La evolución como dialéctica de la vida, cargada de negatividad, abre espacio para la desconstrucción de categorías históricas y arbitrarias dentro de la biología normal, que es esta biología que conocemos. Bajo esta perspectiva, la biología queer, categorías taxonómicas como raza o subespecie, entre otras, o mismo el sexo biológico, se debilitan porque dejan de tener tamaña importancia. Se convierten en meros marcadores anatómicos y materiales. Acción que más que nunca abre camino a una percepción ecológica de los seres vivos. Bueno,
la mirada deja de ser el material, el anatómico, el fisiológico, y pasa a ser una mirada ecológica de interacción de la población, de las comunidades, especialmente en lo que se refiere a los comportamientos, la etología. Bueno, entonces ya estamos hablando de una cuestión que no es la producción de una marca en el cuerpo de un ser vivo, pero sí es la manera como este ser vivo interage en comunidad. Es una performance. Entonces, llegamos otra vez a la idea de performatizar. Cómo cada ser vivo performa para cumplir su función en la naturaleza, lo que llamamos de nicho ecológico. Esta nueva mirada biológica, interesada en los seres vivos en acción, también contribuiría para que la biología se encontrara menos apartada del debate social, obviamente, pudiendo ser útil, por ejemplo, mediante el uso de sus enunciados para fundamentar cuestiones sociales importantes y no para ir contra de estas cuestiones sociales. Y aquí hablo de los derechos de la población LGBT, una población que performa siempre de manera distinta y va a performar siempre de manera distinta si el estándar es la heteronormatividad. Entonces, lo que estamos viendo es que existe, si consideramos la biología normal, existe una especie de instrumentalización negativa, acá el negativo en el sentido malo, del contenido de la biología para ir en contra de una determinada población. Es como si el factor biológico fuera determinante y estaría puesto en contra determinados modos de existencia. Y esto es muy peligroso. Entonces, el negativo acá tiene que ver con lo sentido que es erróneo, grotesco, absurdo. Y esto acaba por conducir a un segundo punto, a una superficialidad o una ingenuidad de algunos, una ingenuidad en relación al discurso que asalta a gran parte de la población, el senso común, y produce esa doxa, ese senso común, ese sentido común, de que modos de existencia disidentes y contrahegemónicos no tienen los mismos derechos. Y la explicación es porque es biológica, y no es así. El biológico está colocado en un patamar donde se atribuye mucho valor, y la verdad es que la biología como ciencia no puede ser tratada como algo sobrenatural. La biología es una construcción, como un discurso cualquiera, y una construcción normativa, arbitraria, cargada de deseo. Entonces el biológico no puede ser el corte que define la moral. Este es el punto. Bueno, no olvidemos que la normatividad es siempre arbitraria porque produce un corte que separa el adentro y el afuera, produciendo identidades como lo normal y lo anormal. ¿Cuántas veces no hemos visto a individuos queer ser tratados como patológicos? El propio manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría hasta 1973 incluía el homosexualismo como patología. Y aquí atención, atención para el juego del lenguaje, porque el texto del manual decía homosexualismo y no homosexualidad. El sufijo ismo denota el sentido de la enfermedad.
de una enfermedad. Quiere denotar esto. El hecho es que con una biología queer los modos de existencia o modos de vida serían elevados a formas de existencia, formas de vida. Y acá hace una distinción interesante. El modo de vida difiere de la forma de vida para un autor argentino llamado Diego Stulbarg, porque para él el modo se refiere a una vida orgánica, ofrecida como una vida posible, una especie de sobrevida, mientras que la forma a una vida virtuosa, crítica y por lo tanto ética. Al final, bueno, eso que pretendemos con la biología queer, una mirada virtuosa, crítica y ética. Al final, después de todo, ¿qué es la ética sino un repensar, un sopesar críticamente la moral? Esto es lo que la biología queer desea en su contribución para una ética o una ético-estética de la existencia, como efecto de una multiplicidad que hace posible. Esta potenciación de los modos a formas de vida o formas de existencia pasa por otros aportes epistemológicos, desde afuera, una cosa que en la biología normal no se produce tanto. Bueno, tenemos áreas como las ciencias naturales, pero los aportes epistemológicos en una biología queer deben venir del campo social, de otros campos. Y son contribuciones, y obviamente necesarias para una resignificación de una red semántica construida en torno al concepto de vida, o sea, se atribuye cada vez más sentido a la vida, objeto de la biología normal, que se dice que es de la biología normal. Hoy se entiende perfectamente que la vida es un concepto polisémico, puede ser muchas cosas la vida, que opera a partir de límites definidos que en la biología normal, la verdad, son las características de los seres vivos. Si yo preguntara aquí qué es la vida, es una pregunta muy difícil de ser respondida. Pero para la biología también nos responde lo que es la vida, pero fija sus límites cuando dice que ella nos responde lo que es la vida, pero responde lo que es ser vivo o no ser vivo. Es distinto. Ser vivo es tener células, ser vivo es tener un metabolismo propio, ser vivo es reproducirse, ser vivo es responder a estímulos externos, no sé. Pero ella no responde qué es la vida, no puede responder lo que es la vida. Entonces, la idea de un concepto de vida está creada a partir de las características de los seres vivos, del enunciados que pueden cambiar a cualquier momento. Un virus no es considerado un ser vivo porque no tiene una estructura celular. Y es una cuestión puramente discursiva esto. Bueno, entonces que se entiende perfectamente la polisemia de la vida. Para la biología normal, la vida se produce a partir de las características de los seres vivos, y este sí sería el verdadero objeto de la biología, porque las distintas ciencias biológicas miran de puntos de vista diferentes y producen discursos sobre los seres vivos. Y lo que es la vida es lo que todos ellos tienen en común. Bueno, pero las contribuciones críticas de la biología queer serían útiles para la inserción de la individuación y la subjetivación en la problematización biológica, convirtiendo lo que hoy la vida como objeto o como pretenso objeto de una biología en una vida de venir, una vida que es y ainda y todavía será. No se esperaría de una biología queer que hiciera algo diferente de eso.
Después de todo, lo queer es lo que perturba la tranquilidad de la norma, asumiendo significados relacionados con prácticas de resistencia y, por lo tanto, creación y emancipación. Así, la biología queer reivindica existencias singulares en sus diferentes formas de recomposición. Diferentemente de lo que ocurre en la biología normal, una biología queer no tendría su objeto definido únicamente por enunciados biológicos fixos, sino habría que ser una especie de asemblaje. Si lo hiciéramos una comparación con el arte, podríamos decir que el objeto vida en la biología normal sería un bricolaje, mientras que la biología queer sería un asemblaje. Bricolaje en la biología normal porque el concepto de vida se produce a partir de enunciados que ya tienen una relación entre sí. Bueno, son distintos enunciados, todos que son ligados a las ciencias biológicas. Pero la idea de, en cambio de eso, obviamente, la biología queer, al producir una idea de vida devenir, necesita del asemblaje, porque toma elementos que van más allá del corte biológico, estableciendo conexiones dinámicas, arreglos, formaciones fluidas, a partir de diferentes componentes discursivos, dimensiones sociopolíticas, filosóficas, poéticas, produciendo la vida como aquello que realmente es, forma de resistencia y voluntad de potencia. Porque la vida es eso, es voluntad de potencia. Esto se convierte esto convierte a la biología queer en una biología más inclusiva y menos excluyente, ya que se trata de un intento constante de superar, con esa idea de asemblaje, los binarismos, verdadero y falso, normal, anormal, sano, patológico, hombre, mujer, y la heteronormatividad sustentada por la biología normal, porque la heteronormatividad puede ser fácilmente observada cuando la biología se convierte, por ejemplo, en una disciplina escolar. No solo en el discurso de algunos maestros y maestras, que son discursos sexistas, y que se ve mucho cuando se observan las clases de los niños. Pero también se notan en los libros de texto en la escuela. Hay una semiótica fácilmente percibida que invierte en la manutención de los roles de género, desde el texto hasta las ilustraciones del libro. Bueno, estamos estudiando las profesiones, el médico es hombre y la ¿cómo se dice? La enfermera es mujer. Hay una clara manutención de una jerarquía. Esto sin hablar de racismo, que hay mucho en los libros didácticos. Es en este sentido que la ciencia, más que un método, debe ser entendida como discurso, como estructura de poder, como un dispositivo, un operador material del poder. Por lo tanto, el discurso de una biología normal, principalmente a través de su instrumentalización negativa, que hemos comentado, ha reforzado las asimetrías de género en la sociedad. Aquí se percibe la relación saber-poder evidenciada por Foucault, un saber que refuerza los efectos del poder que, a su vez, produce este saber. Así, inevitablemente, se trata de un debate biopolítico. Pensemos en la diferencia que una mirada queer hasta la biología es capaz de producir al operar sobre las relaciones sociales. ¿Cuántas totalizaciones dejarían de existir? Y aquí, para ejemplificar, una vez estaba observando una clase de biología en una escuela secundaria, ya como investigador, y mientras tanto la maestra hace la siguiente pregunta para todos. ¿Ustedes saben por qué un individuo negro
no suele ser campeón de natación y un individuo blanco no suele ser campeón de un maratón? Bueno, en ese momento, cuando esta pregunta fue puesta, casi salto de la silla porque no podría creer que la maestra estaba preguntando esto. Y ella responde: porque la masa muscular del negro, más fuerte y más pesada, lo hace más lento en la agua. Y, en contrapartida, la masa muscular del blanco, más ligera y de menos fuerza, porque hablaba de las fibras musculares, no se adecua a los esfuerzos que requieren explosión muscular. Bueno, en este momento sentí que estábamos en el siglo XIX, porque es una locura esto. Entonces, los niños ya en la escuela ya están normatizados que tienen que encontrar respuestas en lo biológico, en un determinismo biológico que tenemos que cortar. No se puede continuar con eso. Y esto solo es posible con una biología queer. La cuestión es que con una mirada queer hacia la biología avanzamos hacia una ciencia que contribuiría con los discursos antirracistas, antifascistas, desde los microfascismos como nos presentan Deleuze y Guattari, un movimiento cotidiano que buscaría aniquilar la diferencia, ¿no? Y lo diferente en nombre de una normalidad deseada como fin absoluto y necesario, pero también contribuiría para el fin del machismo, de la misoginia, del sexismo, de la homofobia e incluso del capitalismo, que se ha apoderado del discurso, por ejemplo, del darwinismo. Ustedes ya deben conocer la idea del darwinismo social. El darwinismo social es una invención de Herbert Spencer que suele justificar la desigualdad social y la lógica de la competición. Bueno, y aquí hay otro punto importante que se debe tener en cuenta. La biología normal es ampliamente utilizada por conservadores reaccionarios contra lo que ellos mismos denominan ideología de género. Bueno, cuando escuchamos ideología de género ya sabemos el posicionamiento de quien habla. Una instrumentalización que es negativa y es cargada de un sesgo determinista que se cree que es posible curar homosexuales, como si fuera aquella enfermedad que hemos comentado del manual, mediante una reprogramación genética. Esta es la gran mentira en la que muchos creen que la construcción de las identidades sexuales y de género serían el resultado de la expresión de factores biológicos. No es así. Lo bueno es que hay una mala noticia para los que creen eso. Y esta mala noticia se llama epigenética. La epigenética es la posibilidad de la alteración fenotípica, o sea, de la característica, sin la alteración del genotipo, de los genes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un fenómeno que se puede observar a partir del estado del ADN. Si usted estudiaron biología en la escuela, van a lembrar que cuando la célula va a se dividir, organiza su ADN en cromosomos. Bueno, cromosomos es puro ADN, pero ¿cómo se da el sentido de la información genética? A partir del ADN se produce una otra molécula que se llama ARN mensajero, que va hasta una ribosoma, y el ribosoma produce una proteína que va a expresar la característica. El secreto de las características genéticas, físicas, fisiológicas, están en la proteína. Por eso el proteoma es más importante que el genoma. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto en este momento para ustedes? Porque
si el ADN se organiza en cromosomas y el ARN se produce del ADN, si otras moléculas interfieren, en el final habrá una interferencia en la producción de la proteína. ¿Y qué quiere decir? Una performance molecular. ¿Por qué? Porque para que se produzca la proteína, el cromosoma tiene que no sé si dice desarrollar. Sí. Y quien enrolla los cromosomas son otras proteínas. Bueno, puede acontecer que en el momento de la producción de las proteínas, este desarrollamiento no es completo. Y esto produce una molécula intermediaria de ARN mensajero que no es la que debería ser producida. Y el impacto está en la proteína final, que también no es la que debería ser producida. Bueno, lo que quiero decir es que lo que determina la expresión de un gene o no son moléculas que pueden se asociar al ADN y se desasociar. Cuando están asociadas, o sea, es performático, no performance molecular. Cuando están asociadas, la producción de la proteína final, la secuencia de los aminoácidos es una. Si están totalmente desasociadas, puede ser otra. Entonces, esto hace desaparecer la idea del determinismo genético, porque estamos hablando de una transformación proteica sin alteración génica, sin mutaciones. Entonces, todo es performance, hasta las moléculas performan. Si el DNA está metilado, y las aulas de química están muy lejos, ¿no? Pero si el DNA está metilado, la expresión de un gene no avanza. Dependiendo de qué parte está metilada, el ARN mensajero no se produce como debería ser. La secuencia no se produce como debería ser producida. Y la proteína también no. Entonces, esto es la prueba que la idea de un determinismo genético es, como dicen en Argentina, no sé si dicen acá, es trucha, es una mentira, porque todo es interacción entre moléculas, todo es performance. Todo es performance. En resumen, no hay determinismo genético. La producción de la proteína que determina un fenotipo como característica depende de una combinación entre el ADN y estas moléculas. Parece raro, pero estamos hablando claramente también de performance. Pero se trata de una performance, como he dicho, molecular. Muy bien. Entonces, si un fenotipo anatómico o fisiológico, cuando digo fenotipo fisiológico, es una característica fisiológica. Por ejemplo, tener el metabolismo más acelerado o más lento, no se ve, pero es una característica. Al contrario del fenotipo anatómico, que mira, se ve el color del ojo y otras características. Entonces, si todo es performance, ¿qué justificaría el argumento falaz y absurdo de que es el ADN el que determina un comportamiento? Y digo esto porque en Brasil muchos psicólogos ofrecen la cura gay, ¿verdad? No sé aquí, pero en Brasil muchos ofrecieron, antes que el consejo pudiese actuar, la cura gay como una reprogramación génica. Bueno, es necesario desmantelar urgentemente los biologismos que en el discurso de la biología normal produce. Se trata de una reducción grotesca. Es hora de por lo menos empezarmos a sospechar de la biología normal, de su ético, estético, política, de la sua propia poética como forma de sistematización y poiesis como forma de creación, que es prácticamente nula, porque no hay espacio para creación
prácticamente en la epistemología de las ciencias modernas que son normativas. La cuestión es que, después de todo, es importante tener en cuenta que es un mal uso que ha creado estas monstruosidades epistemológicas, estas creencias inaceptables, absurdas e inverídicas. La biología normal acepta lo diferente, pero es refractaria a la diferencia. Como ciencia normal, actúa en el sentido de eliminar todas las diferencias e imprecisiones. De forma diferente de lo que propone la biología queer, que acepta dosis de caos tanto en el origen de la constitución de su objeto, la vida, como la vida de venir, cuanto en la manera que constantemente se propone a organizar la naturaleza, como physis, porque se liga a las potencias de vida también individuales y sociales. La biología queer, así, se reafirma como biología de la diferencia, tratando de liberar modos de existencia ahora convertidos en formas de vidas potentes. Es lo opuesto a la captura o la colonización de las líneas de fuga que trata de definir una existencia tan somente por lo biológico. Se trata de la producción de lo que escapa al material, al anatómico, al fisiológico, cuerpos sin órganos, como una superficie de intensidades, potencialidades, posibilidades, la vida como voluntad de potencia. Por eso hablamos de vida de venir en una esfera performática, comportamental que se suma. Bueno, la biología queer se encuentra con los procesos de individuación y subjetivación, pues para ella la vida no está limitada por lo biológico, sino atravesadas por formas de ser, de existir y por lo tanto de experimentar, que provienen del hecho de estar en el mundo, de otras dimensiones como la social, la histórica, la política, la filosófica. Lo que nos remite, y hablando de experimentación, lo que nos remite a la sexualidad como corte fundamental que se suma al ser vivo como forma de expresión de la vida. En el centro de la sexualidad encontramos la experiencia del cuerpo, la corporeidad, esencial para pensar tanto la individuación, expresada por la relación ser vivo-medio ambiente, cuanto la subjetivación dada por las relaciones interindividuales o intersubjetivas. Por lo tanto, desde la perspectiva de Gilbert Simondon, mientras que la individuación se da por relación del individuo con los acontecimientos externos a él, la subjetivación se produce en la relación entre las alteridades. Colocar la individuación y la subjetivación en el orden del día del conocimiento biológico significa ampliar la producción de sus formas de saber, donde la biodiversidad ya consagrada por la biología normal sería potenciada por la multiplicidad propuesta por una biología queer, al desterritorializar los seres vivos y la vida, al producir una política de desidentificación para reafirmar la diferencia en el interior de la vida de venir. Esta idea de vida de venir, presentada por la biología queer, genera una mirada ilemórfica, materia y forma, ilemórfica, hacia los individuos. El ser vivo como materia y forma, potencia y acto, que constantemente crea y se recrea. Un individuo engendrado, único y obviamente distinto, con distinciones específicas, y aquí podríamos hablar de la eseidad, pero que sigue expuesto a las transformaciones evolutivas dadas las condiciones de presión selectiva. Con la biología queer se abandona la rigidez atomística para pensar en un individuo en acción que performa y complejiza la vida. La problematización, la adaptación y la modulación, como pensadas por Simondon,
son elementos que integran la voluntad de potencia que concierne tanto a la perpetuación del ser como individuo como de su especie. El individuo no está bien acabado, como aprendimos a ver en el cuadro general y aparentemente estático de la evolución que se nos presenta. Por el contrario, al estar siempre desfasado al respecto de sí mismo, se dice que es metaestable. Al encontrarse siempre en el medio de un proceso de venir, en una posición entre dos momentos, preindividuación y posindividuación, está siempre con una falsa estabilidad, metaestable. Esta es la lógica de la identidad. Un ser vivo también es lo que ha dejado de ser. Así como Deleuze nos mostró en diferencia y repetición, la identidad se da por la negatividad de la diferencia. Y no como hacen los biólogos, que agrupan los seres vivos por lo que tienen de igual. Pero la identidad es aquí lo que nos identifica, que nos torna únicos. Entonces la identidad se da por la negatividad de la diferencia. En esta inversión, la que la biología queer nos hace ver, la producción de un ser vivo como construcción de una autorreferencialidad. ¿Qué es un modo de vida queer sino la producción de una autorreferencialidad? Que no debería ser excluida del discurso biológico por ser única. Por lo contrario, lo único en la biología normal se les ha tratado como un accidente. Miremos los virus que hablé antes como un ejemplo. No están inseridos en una clasificación biológica tradicional, no son considerados seres vivos. Esto lleva a muchos a percibir ciertas formas de vida consecuentemente como menores. En el caso de los virus, la pandemia del SARS-CoV-2 nos ha enseñado exactamente al contrario. Debemos entonces abandonar la creencia de que la biología tiene la verdad sobre la vida, pues es la vida que tiene la verdad sobre la biología. Y obviamente en una clara referencia que hago a la frase de Foucault en relación a la psicología y la locura en la historia de la locura. Entonces no es la biología que tiene la verdad sobre la vida, pero la vida que tiene la verdad sobre la biología. Tenemos que hacer una inversión de la mirada, y esto la biología queer nos propone como una actitud en relación al biológico. Esta es la esencia de la biología queer, una biología que no acepta conformarse con enunciados predeterminados como universales, que es contraria a la producción de identidades fijas, al fijismo, al determinismo y al reduccionismo. Así propone una clave de lectura de los seres vivos y de la vida más allá de los procesos biológicos, teniendo en cuenta la semiótica, el lenguaje, los modos de afectación. La biología queer insiste en mantener la polisemia del concepto de vida, pero su lectura a partir de esto se vuelve más compleja. Es tan semiótica cuanto biológica. Legitima la diferencia y recupera el verdadero sentido del prefijo bios en su dimensión política. Y de esto habla muy bien la diferencia entre vida bios y vida zoe. La vida bios es la verdad, es la vida política, es la vida de la polis. Bueno, la biología queer surge para proporcionar no solo respuestas, sino más preguntas referentes a cuestiones sociales, como el debate sobre el género y sexualidad que constantemente nos interpela. Se trata de una crítica radical de la biología normal. Radical porque se orienta y se organiza desde su objeto, al cual no se desea atribuir ninguna esencia o originalidad. Género y sexualidad son categorías importantes para pensar la gubernamentalidad biopolítica. En este sentido, invertir en cuestionar esta ciencia suele ser productivo. Se trata de darse cuenta de cuánto la biología normal ha sido empoderada como formación discursiva, que define los modos y condiciones de circulación de un discurso biológico que desde el siglo XX
por lo menos desde la mitad del siglo XX, ya necesitaba de una oxigenación. La biología no podría continuar dando las mismas respuestas a fenómenos tan complejos como estos que, la verdad, siempre existieron, pero hoy están en la agenda del día. Una biología que se precie, que haga el honor al bios, solo es posible como biología queer. Una biología políticamente comprometida como manifestación política útil para definir desde los modos de participación social hasta las formas de definición corporal, donde debe producir una ruptura. La utopía de los cuerpos, el cuerpo utópico, producto del deseo, tal cual como lo proclama la biología normal y ampliamente difundido en los materiales educativos, un modelo corporal a ser perseguido. Debe dar paso a los cuerpos heterotópicos, no hegemónicos, que desafíen la jerarquía y la dictadura corporal muy perceptibles en una era, en una sociedad donde la vida es cada vez más instagramable. Debemos dejar de preguntarnos tanto qué es o qué debe ser un cuerpo y enfocarnos más en qué puede un cuerpo o qué puede ser el cuerpo o un cuerpo. Esto nos llevaría, por ejemplo, a abandonar la idea de una educación sexual altamente prescriptiva, y digo que también es machista, y después puedo decir por qué, de una educación sexual altamente prescriptiva para invertir hacia una pedagogía de la sexualidad, mucho más potente, porque se construiría no solo a partir del conócete a ti mismo, sino de un cuidado de sí mismo. Menos ciencias sexuales y más ars erótica, donde se abre el espacio para la discusión de normas, discursos, valores acerca de sexualidad, y no solo de doença, anatomía, patología, no solo de contracepción. Necesitamos de más. Para finalizar, quiero decir que la propuesta de una biología queer tiene que ver con la afirmación de una radicalidad de la diferencia dentro del discurso biológico. Una diferencia que debe ser la clave para interpretar los procesos biológicos desde otros como los de individuación y subjetivación. Se trata de nuevas formas de experimentación e experienciación. Aquí lo que nos torna diferentes, ¿no? Que empiezan a dirigir otra inteligibilidad al respecto de la biología, comprometida con las formas de vida que tienden a ser normalmente invalidadas por ser en formas disidentes, el queer, pero que existen y que a diario en la microfísica de las relaciones cotidianas luchan por visibilidad, por reconocimiento, por la posibilidad de llevar a cabo una revolución molecular a partir de transformaciones que involucran la vida, los sistemas de pensamiento, las relaciones interpersonales en lo cotidiano. En este sentido que estoy aquí intentando convencerlos que una biología queer se justificaría. Muchas gracias. Pues, bueno, muchas gracias, José Luis. Intervenciones, comentarios. Sí, pasamos un turno. Si alguien quiere comentar algo. Bueno, pues muchas gracias. Y también muchas gracias por hacer el esfuerzo en hablar en castellano. Gracias. Perdón, hablé un poquito en portuñol, ¿no? Pero genial. Pero bien. Bien, voy a tratar de articular porque hay muchas ideas que has planteado y que tengo que depositarlas.
Em, a mí una de las preocupaciones que tengo, que yo no, que pueda haber, preocupaciones que pueda haber, es cuando hay una relación entre esa biología normal que has hablado y el ámbito de la garantía jurídica, es decir, de los derechos que hacen que la vida sean sostenibles, ¿no? Cuando acceder a derechos o no acceder a derechos está predeterminado por una determinada lectura biológica de un cuerpo, ¿no? Pienso, por ejemplo, has hablado del homosexualismo y recordaba, aquí en España, la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, que es la que se encarga de estudiar pues eso, menores, hasta hace 15 años decía que menores intersex, menores con características corporales dentro del espectro intersex, tenían riesgo de homosexualización y que por tanto había que intervenir quirúrgicamente sus cuerpos. Hasta hace 15 años. Es una violencia tremenda. Claro, eso implica suspensión de derechos en el quirófano. Es decir, la ciudadanía, como ropa, ¿no? Como ese ropaje, ese bios que habla Agamben, desaparece en el quirófano, ¿no? O cuando, por ejemplo, en 2018 tenemos la sentencia de la Corte del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el tribunal que se encarga de juzgar en más alto nivel en el ámbito deportivo, que en el caso Caster Semenya, un atleta intersex, plantea que ser mujer en el ámbito del atletismo es tener hasta 0,5 nanomoles de testosterona por litro de sangre. Con lo cual, si una tiene, en un periodo continuado de 6 meses, si una tiene más de 0,5 nanomoles, deja de ser mujer, no llega a ser categoría hombre, con lo cual simplemente es excluida de la competición, ¿no? Curiosamente, el informe en el que se basa esta sentencia fue desmentido por los propios biólogos 3 años después. En 2021 dijeron, hicimos una muestra con mujeres muy concretas del Reino Unido, con una alimentación muy concreta, con un ambiente muy concreto que determina la producción de testosterona, ¿no? Con lo cual, pero universalizaron esa idea de mujer, con lo cual, a día de hoy, Caster Semenya, bueno, acaba de ganar en la Tribunal Europea de Derechos Humanos el caso, pero hasta hace 6 meses se le expulsó de su ámbito laboral, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no?, entre esa biología normal o ese discurso biológico normal y los derechos es una preocupación, creo que está ahí. Y aquí en el contexto del Estado español lo hemos visto muy fuerte cuando justo hace un año, el 2 de marzo, entró en vigor, el 2 de marzo del año pasado, entró en vigor la llamada ley trans, ¿no? Y todo el debate TERF, todo el debate trans excluyente que plantea el retorno a una biología auténtica, ¿no?, casi como una nostalgia de una soberanía represiva, porque los cuerpos trans se pueden autodeterminar sin necesidad de pasar por una modificación corporal. Y eso al discurso TERF como que le trastoca, ¿no? Y vuelven a reivindicar esa idea de una biología auténtica, ¿no?, de un discurso biológico de la normalidad, ¿no? Bueno, entonces, eso, tu charla me hacía entroncar todas estas cosas. Y recordaba también, no sé si conoces a Siobhan Guerrero, que es un biólogo trans mexicano. No. Que estuvo hace poquito aquí, Siobhan, en Sevilla, estuvo a mitad de enero. Está planteando algo que me parece muy interesante, que es una biología desde la política del miedo, Hobbes, a una biología desde la política de los afectos, ¿no? ¿Qué puede un cuerpo? Spinoza, ¿no? Bueno, solamente me recordaba el discurso de Siobhan Guerrero en este sentido. Bueno, no he hecho ninguna pregunta, son solo reflexiones en abierto. Muchas gracias. Sí. Aportes muy importantes. Y este tema de los derechos, sí. Pero es una violencia lo que hacemos cuando elegimos un estándar biológico para una decisión tan... Bueno, todo es discutible, en la verdad. Cuándo empieza la vida, hasta cuándo se puede abortar, si ya se formó el sistema neural o no se formó. Bueno, obviamente el derecho necesita de criterios, pero nosotros sabemos que siempre que se impone un criterio biológico se produce una violencia tremenda, porque un cromosoma no puede definir si va a ser hombre, si va a ser mujer, la cuestión de género
Bien, porque nosotros tenemos casos desviantes, disidentes, como algunas síndromes que, bueno, el individuo tiene características secundarias de mujer, vamos a decir, de femias de la especie humana, no de mujer, porque mujer, pero tienen un cromosoma Y. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces es una cuestión difícil de, de encontrar respuestas, pero creo que nuestra sociedad está demasiado biologizada. Y esto se creó como una cultura que necesitamos cambiar en todo. Vas a una escuela, el niño es un poquito, tiene una agitación, ya se piden exámenes, ya toma una pastilla, ya. Entonces tenemos que abandonar un poco esto y pensar lo que está siendo expresado en aquel comportamiento. Otros momentos de escucha, de comprensión de la dinámica del funcionamiento de los cuerpos, pero otro ejemplo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Es algo muy difícil de responder porque el derecho suele ser el derecho positivo. Entonces, que bueno, necesitamos hasta tantas semanas podemos abortar o no, ¿por qué? Por eso es. Entonces, es difícil decir. Por eso estamos tentando hacer una discusión, pero la biología no puede ser el criterio que te va a totalizar, que te va... Es violento. Es violento. Yo quería preguntar si el primer ensayo de politización de la biología o de la construcción de identidades a través de la biología o sirviéndose de ella no se produce con el... Bueno, se produce más bien con el concepto quizás de raza antes que el de sexualidad. Y yo creo que un poco que es el itinerario de Foucault, además que lo intenta hacer en defender la sociedad, que luego abandona ese proyecto y tira ya por la voluntad de saber, por historia de la sexualidad. De hecho, por ejemplo, en la taxonomía de razas del siglo XVII, XVIII, XIX, criollos, amerindios, mulatos, aparecen los supuestos rasgos que tienen en común, ¿no? Pero también su vestimenta, su peinado, es decir, que es una biología que va más para el lado de la etnia. Sí, y la raza, el concepto que tienen de raza no es solo, es también una forma de existir. Por eso aparecen la cara junto con el supuesto peinado que llevan, la vestimenta, alguna vez una lanza, por ejemplo, otros no llevan armas, como supuestamente sería más pacífico, tendría un temperamento más pacífico. Yo creo que lo que provoca que se abandone la vía de utilizar la raza y se sustituya por la de la sexualidad, yo creo que precisamente es la genética. La aparición de la genética, la raza, sale muy mal parada con el tema de la genética y sin embargo la sexualidad sí sale bien parada. De hecho, si tú hablas con un conservador y le dices lo de el típico argumento de solo hay dos sexos, te dices que es biología directamente, es que es la biología. Entonces yo creo si el cambio, quizás si el abandono de la vía de la raza y la asunción de la vía de la sexualidad no se produce precisamente por la genética, tiene ese efecto la genética. Creo que puede ser, pero también la genética potencializó un poco la idea de la raza, hablando de una especie de jerarquía de las razas, ¿no? El concepto de raza es un concepto totalmente artificial y no debería ser usado para los humanos. Se usa para perros, pero ¿qué es una raza? Es una característica diferente en
diferente, una nueva característica compartida entre algunos individuos de un grupo. ¿Y cómo acontece el fenómeno de la raciación? ¿Y por qué la raciación es importante en términos genéticos? Lo que se llamó de raciación es el producto de un aislamiento geográfico. Entonces, por algún motivo, el grupo tuvo un aislamiento geográfico. Y con el pasar de los años, un grupo isolado empezó, las generaciones que empezaron a nacer, empezaron a tener una determinada característica. Y que se eligió como marca de aquel grupo. Muy bien. Cuando pasan más años, muchos años, y colocamos otra vez estos individuos juntos, si se corta el flujo génico, si no pueden más procrear, decimos, bueno, ya son especies diferentes. Entonces, yo estoy de acuerdo, creo que sí, pero no sé si, por otro lado, la idea de la genética no potencializó un poco, principalmente con emprendimientos como la eugenía, porque la eugenía es exactamente el contrario, es la idea de los bien nacidos. Entonces, el mejoramiento de la raza, y esto en Brasil, en final del siglo XIX, y después en el gobierno de un presidente llamado Getúlio Vargas, se hizo mucho. Se hablaba del blanqueamiento de la raza. Entonces hay inclusive expresiones en el campo artístico. Bueno, puedo mostrar ahora, pero si después se pueden procurar. Hay un cuadro famoso en Brasil que hay un hombre blanco con una mujer, ¿cómo se llama acá? Parda, mulata, mestiza, con un hijo blanco, asegurando un hijo blanco. Y una señora negra con las manos arriba, agradeciendo al cielo. Entonces, que el hijo, su nieto, había nacido blanco. Este es un cuadro famosísimo en Brasil y marca el periodo eugénico. Entonces, por un lado, la sexualidad, ¿cómo se dice? No sé en español, pero se dio más importancia a la sexualidad, pero por otro, la genética fomentó estos emprendimientos eugénicos y que desembocaran en movimientos muy peligrosos, como la ideología del nazismo, ¿no? Y bueno, cuanto menos mistura, peor para la raza. Los arianos, en un dado momento, estarían fadados a su extinción. El tema de la eugenesia, de hecho, hay una cosa muy curiosa, que depende mucho de la matriz o de la episteme de la que se parta. Por ejemplo, en España la genética llegó bastante tarde. De hecho, prácticamente Nájera era de los pocos que la conocía. Y la eugenesia no se planteó, tardó muchísimo en plantearse en España, porque la matriz desde la que la veían no era la matriz de la genética, sino la de la degeneración. Uh-huh. Si tú lees a los psiquiatras españoles, dicen que los anormales no son un problema porque en 5 generaciones se extinguen. Entonces no hace falta ni siquiera intervenir, porque la propia naturaleza los va filtrando. Interesante. Gracias. ¿Más comentarios? ¿Alguna pregunta? Vale, no me resisto, venga. Es que
has mencionado gracias, Gabriel. Has mencionado al final de la intervención a Simondón, y yo lo tenía todo el rato en mente, y los que han sido alumnos míos lo saben porque lo intentamos ver en clase, y todo el rato me venía que ese Deleuze que tú trabajas, yo creo que sus mejores aportes son simondonianos. Y sin embargo no acababa de entender muy bien por qué decías que habría que recuperar el ilemorfismo. Sí, te he entendido bien, no sé si te he entendido bien. Que justamente es lo que Simondón trata de descartar. No, entre la comparación del atomismo Uh-huh. y del ilemorfismo, la idea ilemórfica de la escisión es que mirar el individuo no solo en la cuestión material, pero en su potencia de actuación, la forma, en este sentido. Vale. Y luego, bueno, es que habría un debate muy profundo que es el que tiene que ver con lo que me comentabas antes tú, de que querías hacer una lectura a partir de las palabras y las cosas, y no solo de las palabras y las cosas, también de Vigilar y Castigar y de todo el trabajo de Foucault en el que trata de demostrar, porque ante esto alguien que quisiera defender la biología podría decir, bueno, pero eso es un uso de la biología. La ciencia es axiomáticamente neutra, pero se ha usado en este o en aquel otro sentido. Y justamente lo interesante de la propuesta Foucaultiana es que dice, bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, ¿por qué surge en este preciso momento la biología? ¿Por qué surge en este preciso momento la medicina? ¿O por qué surge en este preciso momento la psiquiatría? No son ciencias axiológicamente neutras, sino que son ciencias, y tú lo has dicho varias veces en la conferencia, que tienen la forma de un discurso que se articula con determinadas relaciones de poder. Y yo creo que eso es importante subrayarlo, porque lo que estás planteando, lo que he entendido que se plantea, no es un abandono de la verdad científica o del horizonte, que además es una acusación de la que siempre se señala a Foucault, a Deleuze, a los postmodernos, de bueno, esta gente lo que quiere. Alguien me dijo el otro día que un profesor en la Universidad de Granada había comentado que Foucault en realidad murió de sida porque no creía en la ciencia. No. Entonces, claro, bueno, por supuesto, ni Foucault dudaba de la verdad científica, ni por supuesto cogió el SIDA por no creer en la ciencia. Pero es obviamente una estupidez, pero que denota un argumento que se repite constantemente. Y de que aquí, bueno, en el fondo lo que es un nihilismo, una forma de rechazo de cualquier cientificidad y de cualquier verdad, finalmente, un relativismo absoluto y todo eso. Y yo creo que no se trata de un relativismo absoluto, y que tú, cuando has defendido una biología queer, de lo que se trata de defender, digamos, a la biología de sus propios demonios, de los demonios del determinismo, del cientificismo. Bueno, solo quería una actitud hacia la biología normal, que puede potencializarla, pero separando lo que realmente importa y no y no fomentar para que continuemos invocando la biología cuando se intenta justificar lo injustificable. Este es el problema. Esta instrumentalización negativa, decir que bueno, existen solo dos sexos y porque es biológico y porque una mujer no suele hacer ciertas cosas porque tiene menos neuronas, o este tipo de afirmación y otras tantas o machistas, que quien decide el sexo de la crianza es el hombre porque el espermatozoide. Tenemos que nos librar de esto. Tenemos que mirar la biología como ella de facto puede ser potente para que podemos resolver nuestros problemas y no crear más problemas. Y para mí todo es la cuestión toda tiene que ver con un discurso que se utiliza del biológico para promover totalizaciones. Y esto se ve todos los días en todos
los lugares donde sí habla de biología. En las pequeñas cosas, cuando una crianza es portugués, cuando un niño aprende que, bueno, los animales no pueden hacer fotosíntesis, es una mentira, porque hay animales que hacen fotosíntesis. Desde el mensaje que viene equivocado a otras formas, claro que es complejo explicarle qué animal, cómo lo hace, o que una bacteria también hace fotosíntesis. Bueno, pero existen asociaciones entre seres vivos. Nuevamente, vamos en el campo de la performance, entre animales y algas bueno, entonces creo que necesitamos utilizar la biología para aclarar las cosas y no para oscurecer. Entonces la biología cuida mucho más que una actitud en relación a la biología normal. Es suavizar el peso que tiene la norma. No podemos acabar con la norma, porque, bueno, es una ciencia y tiene que definir su objeto. Y toda la definición opera una normatividad. Pero, ¿cómo podemos nos relacionar con esta normatividad? Y alterarlas muchas veces, ¿no? Crear una otra norma, una otra realidad. Es por ahí. Ahí se ha llegado a hablar de normatividades no normalizadoras. Sí. Y eso puede ser un camino Sí, para sí, pensar sí, por sí. ahí. Gracias. Que le quería preguntar si, o sea, veo, no sé si lo estoy analizando mal el discurso, pero como una doble vara de medir respecto al uso de la biología, en el sentido de la biología no se quiere usar como argumento para justificar ciertas posturas políticas o sociales, pero sí utilizarla a favor, porque los argumentos que usted ha dado son biológicos, en el sentido de cuando habla de cromosomas, para justificar esa biología queer. Esa doble vara de medir es la que no comprendo muy bien. No, al respecto de los cromosomas, lo que quise solo mostrar es que lo que creemos que es un pensamiento lineal, ¿cómo se dice? No complejo, en la verdad no es nada lineal y es mucho complejo, porque cuando uno dice que la sexualidad es dada por la genética, no tiene ni idea de lo que pasa entre las moléculas para que un ser vivo pueda expresar una característica. Entonces, lo que intenté demostrar es que mismo con una secuencia genética, no tenemos la garantía de que la expresión de un fenotipo se dará de acuerdo con aquella secuencia. Entonces, estamos también en el campo de la performance y no de una cosa, bueno, tienes una secuencia de nucleotidios A, T, C, G y vas a tener la proteína con tales. No, no es así. Entonces, por eso utilicé este ejemplo, que no es porque tienes una secuencia en el ADN que va a tener la proteína que corresponde a esta secuencia, porque va a depender de muchas cosas, de dónde vives, de qué estás comiendo, de la temperatura del local, de muchas cosas. Si consumes una medicación o una droga, todo eso influye en la
conexión entre las moléculas, en la performance entre las moléculas. Entonces, lo que quise decir es, mismo que tienes una secuencia, bueno, no es determinante que se va a cumplir esta secuencia como expresión fenotípica, pero es un agenciamiento, es un agency, es un... En este sentido, no sé si me... Me parece que apuntaba una cosa que es interesante, que es, estás usando argumentos de la biología contra la propia normatividad de la biología. Sí. No, me parece que de fondo en la pregunta estaba eso. Sí, sí. Tarda un poco en encenderse, pero ya funciona, que tarda unos segunditos en encenderse. Vale. Que la pregunta realmente no era tan a la cuestión en concreto de esa explicación de los cromosomas y del ADN que ha explicado usted, sino más a la cuestión de fondo, como apunta, de usar argumentos biológicos para ir en contra de la biología normativa. O sea, es como usar a su antojo, depende de si conviene o no, el argumento biológico para justificar una u otra postura ideológica. Sí, entendido. Pero la idea de la utilización creo que la idea de la argumentación biológica, es decir, para mí es una cosa que deja más, ¿cómo se dice? Más enfraquecida, más, no fuerte, pero más débil, más debilitada, porque es un argumento, en la propia biología encontramos elementos que nos dicen que la idea del biológico como el gran fundamento, como como la norma, si tomamos la biología como de facto debemos tomar la proposición de la mirada queer, es que esta biología normal puede ser subvertida por la propia biología, pero no se la vemos como la biología normal. Por eso la idea del queer es como una postura frente a la biología normal. No es rechazar el conocimiento biológico, sino usar el propio conocimiento biológico de una otra manera para mostrar que, bueno, estoy procurando en esta área del conocimiento elementos que denotan su debilidad en este sentido. Muchas gracias por la ponencia. A ver, de una pregunta muy aburrida sobre bibliografía. A raíz un poco de las cuestiones que se han comentado, dos hilos, ¿no?, me han llamado la atención. Esta crítica a la idea de una ciencia neutra y bueno, que la idea de que plantear resistencia o crítica al normativismo no nos lleva necesariamente a caer en un relativismo epistémico donde todo vale. Estas son dos críticas que yo he visto muy claramente formuladas, por ejemplo, por las epistemologías feministas del punto de vista. Y me sorprendió que usted no las mencionara a lo largo de su ponencia. Entonces, es una pregunta muy aburrida. Simplemente, si se recurre a estas autoras para abordar estos temas, ¿qué parte de su pensamiento? Estoy pensando fundamentalmente en Sandra Harding, ¿no? Si tienen algo que ver, si se recurre a ellas o si están fuera de discusión. No, gracias por tu pregunta. La verdad, yo opero con algunos autores y autoras específicos. Yo sé que esta discusión mucha gente la está haciendo, pero en términos de no puedo mencionar todos, pero en términos de dos autores que me gustaría tener mencionado acá, y no lo hice, que yo leo, Butler y Poe Preciado. Y bueno, porque como dije cuando comenzamos, no pretendo y no tengo condiciones, porque no es lo que estudio, ser un
un investigador que viene, porque mi idea es hacer la crítica de un biólogo que critica la biología utilizando elementos de la biología o de la filosofía, pero en todos los autores y las autoras que utilizo, bueno, creo que Paul Preciado y Judith Butler, hay una muy interesante que es brasileña que se llama Guacira Louro, que también es muy conocida en Brasil en el campo de los estudios queer y vinculados mucho con el campo de la educación. Y bueno, la verdad es que si miras los artículos, sobre esto tengo 2 artículos publicados, hay mucho más referencias. Lo que intenté fue hacer un poco un resumen de la discusión. Por eso creo que ha faltado. Pero gracias. Muchas gracias. ¿Más cosas? Sí. Sin querer molestar mucho, una preguntita. ¿Cómo, o sea, si pudiera aclarar cómo se aplica, en el subtítulo de esta ponencia, era multiplicidad o subjetividad, me parece? ¿Cómo se aplica esos términos que son propios del sujeto consciente a un tema biológico como es el sexo, que es algo natural del cuerpo, que no hay una intervención por parte de una conciencia lúcida ahí? Es que la idea es que con la postura queer, considerando una biología queer, bueno, yo como un investigador de educación, yo pienso siempre desde la escuela, entonces, que la educación es una relación de gobernamiento, de gubernamentalidad, de gobierno. Entonces, que yo veo que podemos modificar las cosas. Bueno, si estoy trabajando la idea de educación sexual, yo voy para un lado que voy a hablar de anatomía, de fisiología, de contracepción, de patología, como he dicho. Por otro lado, plantear no una educación sexual prescriptiva, pero una pedagogía de la sexualidad, que se pueda hacer esa discusión, pero atravesada por valores, por las cuestiones culturales, otras cuestiones. Lo que estás haciendo con los estudiantes, estás produciendo subjetividades diferentes. Entonces, es en este sentido, de lo que ofreces, como el saber que estás ofreciendo, y qué saber será producido en la relación de este estudiante y de esta estudiante con este saber. Cómo este saber va a cambiar, o puede cambiar, o intentará cambiar la relación de este estudiante consigo y con los otros. Y la idea de la subjetivación tiene que ver con eso, de cómo este encuentro de alteridades se conforma y lo que este estudiante va a llevar en la relación consigo y la relación con el otro. Y ahí entraría la cuestión de la subjetividad. Y una cosita que has mencionado, porque no la conozco, desde un enfoque de la biología queer, ¿cuáles son los sexos porque ha dicho que no hay solo 2 sexos, me parece al final de la ponencia, y por desconocimiento, si lo pudiera... No, yo cuando postulé la idea de la biología queer,
yo no pensé en esto porque es más una postura frente a la biología. Pero la idea de que no hay dos sexos, te indico la lectura de Anne Fausto Sterling. Su libro en español, ahí puedes tener una noción de lo que plantea Anne Fausto Sterling, pero la idea acá no es nada más sino mostrar cómo tenemos una alternativa a la normatividad o la heteronormatividad de la biología, los biologismos de esta biología como ciencia normal. Solo esto, no pensé en hacer esto. Ah, sí. Emanuele Cocha. Buenísimo. ¿Paramos por hoy? Bueno, pues muchas gracias a José Yo Luis agradezco. por la conferencia, por todos los comentarios, a vosotros, vosotras y vosotros por las preguntas, que han sido también de mucha utilidad, creo que han permitido también aclarar algunas cosas. Y nada, os emplazo a las próximas actividades del seminario. En los días 8 y 9 de mayo tendremos un workshop sobre gubernamentalidad, riesgo e incertidumbre. Está abierto el call for paper, si alguien quiere presentar algún trabajo, podéis hacerlo todavía, ¿vale? Estamos a tiempo, así que nada, gracias por venir y nos vemos en la próxima.